creador de todo lo que existe. Aleluya. ¿Cuántos quisieran seguir adorándole al Señor, hermanos? Bienvenidos cada uno de ustedes que ha podido llegar a esta casa. ¿Por qué no le voltea al que está a su lado y dígale: nos vamos a gozar en el mensaje de la palabra? El Señor tiene ya la mesa servida y es un honor el poder llegar a este lugar. Los niños van a salir, usted ve ese movimiento. Solamente los niños, ¿verdad?, salen, los adultos nos quedamos acá escuchando la palabra del Señor. Qué bueno. ¿Ya saludó a alguien? Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero dar la introducción solamente este día de una serie, ¿verdad?, de temas que vamos a hablar acerca de las familias. ¿Cuántos creen que es importante la familia, hermanos? Para Dios lo es, porque fue Dios quien creó la familia. Fue Dios quien inventó el matrimonio. Y del matrimonio vienen los hijos. Del matrimonio se forma la familia. Pero también somos conscientes que en los tiempos que vivimos son tiempos muy difíciles, donde la familia está siendo atacada. Mayormente los principios, los cimientos que hacen sólida, ¿verdad?, nuestras familias están siendo movidos. Y nosotros tenemos que ser diligentes, sabios, y ir a la palabra, el cual es el manual que Dios nos ha dejado. Porque todo inventor tiene un manual para lo que inventa. Y Dios inventó la familia, nos dejó un manual que se llama la palabra de Dios, donde están todas las instrucciones, los principios, hermanos, que nosotros tenemos que obedecer. Y vamos a ser muy bendecidos, vamos a tener familias bendecidas. Así que no sé hasta cuándo Dios me va a permitir hablar, pero Dios me ha estado inclinando ahí desarrollar una serie respecto a las familias. Como le dije, hoy vamos a dar la introducción, tenemos Santa Cena también. ¿Alguien nos visita por primera vez? Levante su mano. Aquí tenemos una pareja hermosa que nos visita por primera vez. Espero que le hayan dado ahí su tarjetita para que nos deje su información. Amén. Y todos los que están en nuestra transmisión en vivo, les damos la bienvenida. Somos Iglesia Ebenezer desde la ciudad de Woodbridge. Les saludamos a cada uno de ustedes. Amén, iglesia. Eso. Bueno, ustedes están hoy como que comieron pupusa antes de venirse, ¿verdad, hermano? Vienen con todo. Vamos a ir a Nehemías capítulo 4. Voy a ser conciso en este mensaje que Dios me ha dado para este día. Y el título es Reedificando las murallas de protección en nuestra casa. Así empezamos, ¿verdad?, con esto que vamos a hablar, como le dije, de las familias. Nehemías capítulo 4, versículo 13. Cuando lo tenga, por favor, grite un amén. Amén. Si quiere leerlo en la pantalla, lo puede hacer. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Y dice así: así que puse a la gente por familias. ¿Cómo las colocó Nehemías? Por familias, con sus espadas, lanzas y arcos, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, dice Nehemías, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Diga conmigo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande. ¿Cómo es el Señor, hermanos? Grande y que más temible. Y dice: y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Amén. ¿Cuánto estamos dispuestos a pelear por nuestras familias? Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Hemos cantado, hemos leído esta porción bíblica donde sabemos que es tu palabra viva, palabra que transforma, palabra que cambia nuestras vidas, nuestra mente, Señor, nuestro carácter. Padre, hoy nos humillamos delante de ti, atamos nuestra mente, nuestro corazón para que estén atentos al mensaje de tu palabra, Señor, que va a ser predicado en esta hora. Señor, te doy toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Nehemías ha sido un personaje muy importante para la historia de Israel.
Y yo creo que no solamente para la historia de Israel, sino para cada uno de nosotros que conocemos y podemos leer esta historia de este hombre de Dios. Este hombre, hermanos, Dios lo usó para reconstruir las murallas caídas de Jerusalén. En un tiempo récord, este hombre de Dios pudo reconstruir estas murallas. La ciudad de Israel, de Jerusalén, como era, ¿verdad? Todas las ciudades en el antiguo tiempo estaban amuralladas, estaban rodeadas de muro para protegerlas de los enemigos. Era la forma como ellos se protegían. Pero Israel o Jerusalén había sido invadido y habían sido derribadas las murallas. Entonces Dios habla a este hombre, pone una palabra de carga, pudiéramos decir, en el corazón de Nehemías. Y cuando su hermano lo visita, donde él estaba en otra tierra, hermanos, este hombre tenía un buen trabajo. Este hombre, hermanos, vivía en el palacio del rey. Este hombre era una persona que trabajaba junto al rey y era el copero, dice la Biblia, del rey. Entonces, cuando sus familiares llegaron de Israel a visitarle, lo primero que él preguntó es cómo estaban sus familias, cómo estaba la gente de Jerusalén y luego cómo estaba la ciudad. A lo que aquellos respondieron y le dijeron toda la noticia. Este hombre no solamente sintió lástima, sino que sintió un dolor y se compadeció por su gente. Aunque préstele atención a esto, él, hermanos, quizás solamente hubiera tenido una expresión de lástima, de decir: pobrecito mis hermanos lo que están viviendo, pobrecito cómo están esas murallas caídas, voy a orar y me quede tiempo, voy a orar todo oro por ellos. No, fue algo más que eso. Este hombre vino delante de Dios y empezó a clamarle a Dios cuál era la solución, qué era lo que se tenía que hacer, qué era lo para que esas murallas caídas pudieran levantarse. Y el Dios de misericordia, y el Dios que se agrada cuando hay un ser humano que se pone en la brecha, hermanos, en favor de otros y en favor de su pueblo, y rápidamente le ponen el corazón y le dicen: ¿sabes qué, Nehemías? No hay otra persona que yo voy a usar, sino que a ti mismo te voy a usar. Y yo voy a darte mi gracia, voy a dar favor, hermanos, y favor. Le estoy haciendo una historia larga, corta. Usted ya la conoce bíblicamente, usted ya conoce esta historia, pero dice la Biblia que él encontró gracia con el rey y le dieron permisos, le dieron madera, le dieron todo. Este hombre viene con esa pasión y llega a la ciudad de Jerusalén. Se encuentra un desorden porque los escombros estaban por todos lados y esos escombros, hermanos, habían deprimido, tenían al pueblo triste, deprimido, desanimado, porque el desorden trae eso, pero este hombre empezó a ordenar, pero lo hizo de esta manera: levantó la familia. Este hombre, hermano, no solamente estaba interesado en levantar las murallas, sino de levantar las familias que estaban, hermanos, con los ánimos por el piso. Y es allí donde les dice que no tengan miedo a lo que están viendo, que no tengan miedo y no se asusten por el cuadro que están viendo, de aquella muralla están viendo, de aquella muralla de venir en cualquier momento. Y él les dice: hay un Dios todopoderoso, grande, que está con nosotros, y él va a pelear por nosotros, y él es el que va con nosotros y está con nosotros y está con nosotros. Y ese hermano es al cual yo me quiero unir en esta tarde, iglesia de Benecer, y te quiero decir: no tengas miedo a lo que estás viendo, no tengas miedo a lo que el enemigo diga. Crea lo que Dios está diciendo, crea la palabra de Dios, crea las promesas de Dios, crea lo que Dios te ha dicho de tus hijos, de tu esposa, de tu familia, porque en el Señor vamos a ver la gloria, vamos a ver la victoria de parte del Señor. Yo no sé si alguien recibe esta palabra, hermanos, pero con un amén usted puede afirmar y decir: yo creo. No creo a lo que estoy viendo, creo a lo que Dios está diciendo. Amén, hermanos. Porque nos desanimamos, porque nos quedamos viendo lo que estamos viendo, y el cuadro a veces es desanimador, ¿verdad? Es frustrante, es triste, pero lo que ha declarado el Señor es lo que se va a cumplir. Amén. Porque las promesas de Dios se cumplen, pero necesitamos anclarnos en ellas. Amén. Entonces yo creo que, hermanos, este mensaje es relativo a nosotros,
¿Por qué tomo este cuadro, este ejemplo, para dar la introducción en esta temática que voy a desarrollar? Porque igual que en los tiempos de Nehemías, esas murallas, hermanos, que estaban caídas, hoy podemos decir que representan a esas murallas que hoy también están derribadas en las familias. Las murallas, hermanos, de los buenos principios, murallas, hermanos, de la moralidad, murallas que necesitamos nosotros levantar porque vivimos en una sociedad, hermanos, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Usted vive en ese mundo también igual que yo, donde se ha multiplicado la maldad, donde nuestra generación, hermanos, es totalmente diferente a como usted y yo nos crecimos. Y es que vivimos en un mundo donde va en una crisis terrible y no podemos nosotros quedarnos como expectantes, solamente viendo cómo las murallas están caídas. No podemos quedarnos como espectadores viendo cómo nuestros hijos están, hermano, el enemigo se los está ganando. Hemos velado un montón de jóvenes acá en este altar que la droga se los ha llevado, en sobredosis se han ido, hermano, y no podemos quedarnos nosotros como espectadores o sintiendo lástima por las familias que han perdido seres queridos acá, sino que tenemos que ser una iglesia proactiva, una iglesia, hermano, que se ancla en esta palabra y le cree a Dios y nos volvemos a Dios, nos tiramos de rodillas y somos gente que, hermano, tenemos que decirle al Señor que me duela en el corazón lo que estoy viendo, lo que está pasando. Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Y preguntarnos como Nehemías, ¿cuál es la solución? Y Dios te va a decir: tú eres el instrumento que yo voy a usar. Tú eres el instrumento para hablarle a ese joven. Tú eres el instrumento que yo voy a usar para que mi gloria sea establecida y mi reino sea establecido en el corazón de la familia, en este tiempo y en esta área donde Dios nos ha traído, hermano. Dios es un Dios bueno, un Dios de propósitos, un Dios que quiere que las familias puedan ser bendecidas. Pero necesitamos esos Nehemías. ¿Cuántos están aquí dispuestos a ser esos instrumentos de Dios, hermanos? Dice la palabra que Nehemías dijo esta expresión: no tengan miedo. Yo quiero que usted, hermanos, se lleve esa palabra. No tengan miedo, porque es más grande el que está con nosotros, hermanos. Es más poderoso el que está con nosotros. Es más fuerte el que está con nosotros. No podemos tomar una actitud, hermanos, de queja, de quejarnos por el gobierno que tenemos. No podemos tomar una actitud de quejarnos por lo que las escuelas están haciendo o no están haciendo, porque el trabajo de instruir, el trabajo de edificar el hogar, la familia, no es del gobierno, no es de la escuela. Somos nosotros, hermanos, a los cuales Dios nos ha dado una palabra, a los cuales Dios, hermano, nos ha dado su presencia. Tenemos las armas que Dios nos ha dado, tenemos los recursos, los principios. Somos nosotros la iglesia, somos nosotros los padres los que tenemos que instruir a nuestros hijos. Amén, hermanos. Las escuelas educan, las escuelas enseñan a leer, enseñan matemáticas, enseñan cualquier otra materia, pero el que cambia y transforma vidas es Dios. Y es la palabra viva de Dios. Amén, hermanos. Dígale que está a su lado: no podemos ser espectadores de lo que estamos viendo. Tenemos que ser, hermanos, esos Nehemías que se levantan con un dolor en el corazón. Y no podemos seguir tan tranquilos. Tenemos que incomodarnos. Dígale que está a su lado: no puedes estar tan tranquilo. Mírele la cara de relajado que tiene, hermano. Claro que en estas sillas hasta se me duermen ustedes, pues. Con aire acondicionado tan rico, esas sillas tan suaves, hermano. Usted no se acuerda los cultos que se hacían allá debajo de los árboles o en unas sillas pero duras y en el pleno sol, hermano, y la gente estaba por horas ahí adorando a Dios, sudados. Y usted tenía que soportar a aquel hermanito que levantaba el sobaco. Estamos muy cómodos. Buena alabanza, venimos, escuchamos un mensaje, qué rico, nos vamos tranquilos, emocionados, pero no hay reacción en nosotros.
Y lo único que hacemos es quejarnos. Hay algunas filosofías que he encontrado que aportan para que las murallas de la familia, de los matrimonios, sean derribados. Yo quiero que usted las apunte porque le van a servir. Número 1, encontramos el secularismo, que declara: disfruta tanto puedas, porque solo se vive una sola vez. Así te dice el secularismo. Dice: vive la vida, porque la vida solamente se vive una sola vez. ¿Y quién te garantiza que después hay algo? Pues déjeme decirle, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que hay una vida eterna, que hay una eternidad, y que tú puedes vivir la vida loca y puedes hacer lo que se te dé la gana, pero nunca olvides que le tienes que dar cuenta a tu Creador de cómo viviste esa vida. Nunca te olvides que lo que te vas a llevar de esta tierra son las obras que hiciste, y que todo lo que haces, todo lo que siembras, vas a cosechar un día. Amén, hermanos. El único equipaje que llevamos en ese viaje a la eternidad son nuestras obras. Y conforme nosotros vivimos, conforme nuestras obras, seremos juzgados, dice la palabra del Señor, allá en aquel día por el juez justo, dice la palabra. Entonces, eso de vivir, ¿verdad? Una sola vez, vivir la vida, porque pues se vive una sola vez, hay que saberla vivir, hermanos. Y la vida se vive mejor cuando la vivimos bajo la presencia del Señor, cuando la vivimos bajo los principios y las verdades de esta palabra. Entonces, cuidado con esta filosofía. Luego está la segunda, el materialismo, que te dice: consigue más, compra más, construye más, obtiene más. Hermano, y la gente, por ir en busca de esas cosas materiales, de esas cosas pasajeras, por ir en busca de lo que no tienen, dejan de, hermano, se desconectan de Dios, se apartan del camino. Hermano, dejan de ser agradecidos muchas veces por lo que tienen, y por ir en busca de esas cosas que no tenemos, porque, ¿verdad?, en el mundo que vivimos es quien tenga más. Pero todo eso es pasajero. No digo, hermanos, que usted no puede soñar, no puede anhelar tener buenas cosas, pero nunca se olvide que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, hermano, es lo que a nosotros nos llama la Biblia que hagamos. Buscarlo a Él primeramente. Después, cuando nosotros buscamos, obedecemos su palabra, dice que todas las cosas que nosotros necesitamos, usted no tiene que ir en busca de ellas. Ellas lo van a seguir a usted. Ellas lo van a alcanzar a usted. Amén, hermanos. El principio es ese, fácil, sencillo en la palabra. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él va a conceder la petición que hay en tu corazón. Porque Él conoce todas nuestras necesidades. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Amén, iglesia. Entonces, el secularismo nos dice, el materialismo nos dice que obtengamos todo lo que podamos, porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros a ser grandes, a ser bendecidos, a ser felices. Pero lo material no te da la felicidad. Amén, hermanos. La felicidad se llama Cristo. La felicidad solamente está en Cristo, aunque usted no diga amén, pero la felicidad no está, hermanos, en los dólares. La felicidad solamente está en el Señor. Amén. También el sensualismo se une, bombardeándonos, hermanos, hoy en día con todas las redes, ¿verdad? Y la inmoralidad que hoy encontramos en las redes sociales. Y ahí hay mucha gente atrapada, hermanos, en estos tiempos. También, número 4, encuentro esta otra filosofía, que es el mensaje de la nueva era, donde te dice que tú eres el universo, donde te dice que tú tienes todo el control, donde te dice que tú mismo eres el verdad. Pero el problema es que cuando las situaciones difíciles de la vida vienen, porque en esta vida vamos a tener aflicciones, seamos cristianos o no cristianos, van a haber tormentas, sea cristiano o no cristiano. El detalle es que cuando vienen esas situaciones, hermano, estos que tienen y abrazan esta filosofía no encuentran dónde ir, porque se dan cuenta que ellos mismos no tienen el control. Se dan cuenta que hay alguien más grande que puede tener el control, y se sienten miserables. Qué lindo, ¿no? Aquellos que tenemos en un Dios todopoderoso.
Que cuando nos sentimos vulnerables, cuando nos sentimos pequeños, sabemos que podemos ir donde Él. Cuando nos sentimos en el piso, cuando nos sentimos sin fuerza, sabemos que Él es el Dios que nos fortalece, que Él es el Dios que multiplica nuestra fuerza. Qué bueno es tener a un Dios tan grande, tan maravilloso, bondadoso como el que tenemos nosotros. Porque no eres tú el que tiene el control, no eres tú el universo. Eso es una mentira del diablo. Amén, hermanos. Y hay mucha gente. Hay gente que se ha salido de las filas del evangelio para abrazar esta filosofía, aunque usted no lo crea. Pero nunca, hermano, deje de confiar en el Dios Todopoderoso. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Sabemos que está aquí con nosotros. Y luego tenemos el humanismo, hermanos, que concluye diciendo: gloria al hombre y fuera a Dios. Donde le da más gloria al hombre, donde resalta más al hombre. Y estamos viviendo en esos tiempos, hermanos, donde se le da más valor, más honra a un artista secular, a un futbolista, a un deportista, que a un hombre que, hermanos, que se sacrifica por predicar la palabra de Dios. Ese no es tan importante, ese es uno. No, todo mundo se rinde delante de ese personaje, porque es muy importante, porque se ha elevado al hombre a esa altura y se ha dejado a Dios a un lado. Pero nunca podrá ser más grande la criatura que el creador. Nunca, nunca. Es una equivocación. Es una filosofía y todas estas que le estoy mencionando, si nosotros, hermanos, nos dejamos ir y nos dejamos arrastrar por ellas, amenazan con tirar abajo las murallas, los cimientos de nuestros hogares, de nuestras familias, y van a sucumbir. Pero nosotros tenemos que anclarnos en los principios, en las verdades, en las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. No mueva esos cimientos. Porque se puede ver muy bonito y escuchar muy bonito por allá, pero no es el mensaje de verdad. El mensaje de verdad lo tenemos, hermanos, en esta palabra, que es la palabra de Dios, la cual no cambia, la cual es la misma, la cual es poderosa, hermanos, para transformar nuestras vidas. ¿Cuántos bendicen la palabra de Dios, hermanos? Son muchas más, pero le voy a dejar esas 5 y le quiero dar unos consejos para cerrar en esta introducción de este tema. Quiero darle algunos consejos o principios que encontramos en la palabra del Señor. Lo primero, ¿cómo yo puedo reconstruir esas murallas caídas? ¿Cómo yo puedo levantar esas murallas que se han caído? Número 1, necesitamos la instrucción. Diga conmigo, la instrucción de nuestros hijos. Yo quiero que vaya a Proverbios capítulo 22 versículo 6. ¿Estoy siendo claro hasta aquí, hermanos? Amén. Proverbios 22, 6. Mire lo que dice la palabra. Es un pasaje bastante conocido. Si está en la pantalla, léalo ahí conmigo. Dice: instruye al niño en el camino correcto, dice esta versión, aún en su vejez no lo abandonará. Amén. Es interesante, hermano, que le prestemos atención a la palabra, lo que dice. No dice instruye al adulto, dice instruye al niño, porque la instrucción se da más fácil cuando la persona es un niño. Intente instruir a un adulto. Le va a costar, va a sudar sangre, va a llorar. Y cuesta, ¿no? Y puede ayunar más, hermano. Y es difícil. Pero un niño es fácil instruirlo. Por eso la palabra de Dios nos manda que tenemos que aprovechar esa etapa, ¿verdad?, de nuestros hijos para darles la instrucción. Y este tema, hermano, yo lo voy a abarcar bien detallado. Quiero meterme bien profundo en esto de instrucción. Hay algunos puntos muy importantes que los vamos a tocar en los próximos mensajes, y usted va a aprender bíblicamente cómo nosotros podemos ser efectivos, hermanos, y cómo podemos cumplir con ese rol de padres para instruir a nuestros hijos, para que nuestros hijos, hermanos, sean lo que Dios quiere que sean. Vuelvo y repito, no es la escuela el que tiene la responsabilidad, no es la maestra de mi hijo en la escuela, no es el gobierno, no son las autoridades, es el hogar.
somos nosotros los padres que tenemos la mayor influencia y la mayor responsabilidad. La Biblia a mí me dice que son los padres los que instruyen a los hijos. Amén, hermanos. Somos nosotros los padres los que instruimos a nuestros hijos. Como pastor, yo me comprometo, hermanos, a darle el consejo, a predicarle la palabra de Dios a sus hijos, pero en sí, aquí solamente estamos un momento, pero usted los tiene todo el tiempo. Amén. Y el Señor, hermano, quiere transformar a nuestros hijos. Una vez una persona me dijo: aquí le traigo a este muchacho para que me lo cambie, me dijo. Y yo le digo: yo no cambio a nadie. ¿Sí o no? Hay gente equivocada, hermano. En una conferencia de matrimonio también alguien me dijo: aquí traigo para que le cambie. Si no he podido con la mía, dije yo, y con este quiere que le cambie la mujer a él. Caso perdido. No digo que mi esposa es rebelde, lo corrijo, o sea. Digo, o sea, que la gente quiere que uno le cambie, o sea, por arte de magia, que queremos las cosas muy fáciles. No nos gustan los procesos, no nos gusta, hermano, los sacrificios. Queremos todo fácil, queremos que otros lo hagan, pero que sea así rápido. Porque no nos gusta doblar rodillas, no nos gusta dedicar un tiempo a sacar la palabra, hermano, y no importa las caras de esos muchachos y decir: no quiero leer, pero usted les está metiendo la palabra, porque el que manda en la casa no son sus hijos, eso es usted. Y usted tiene reglas, y usted, hermano, dice: vamos a tener devocionales, porque aquí en esta casa se sirve a Dios, se honra a Dios, se escucha la palabra de Dios, se sigue la palabra de Dios. Bueno, espero que usted tenga, hermano, ¿verdad? Ese acceso, porque hoy en día vivimos tiempos donde hay hogares, hermano, donde los hijos han puesto líneas, donde los padres no las pueden traspasar, hermano. Y cuidado si usted la traspasa. Tienen un miedo los padres traspasarlo: es que yo no puedo entrar a ese cuarto, yo no sé lo que está haciendo, pero es que yo no puedo entrar, porque ella dice que yo no entre, o él dice que yo no entre. ¿Quién le dijo eso, hermano? ¿Por qué nos volvemos tan cobardes? La autoridad somos nosotros, los responsables de instruir. Instruye al niño en el camino correcto. Y hay una promesa de que lo que le enseñe se va a quedar hasta la vejez. Él se puede apartar, pero eso que queda ahí, esa enseñanza de la palabra, nunca se va de su corazón ni de su mente. Un día lo va a hacer regresar como un pródigo y se va a dar cuenta, hermanos, que lo correcto fue lo que le enseñaron. Dios lo promete, hay una promesa ahí, pero tenemos que hacerlo con diligencia. Amén, hermanos. Dígale al que está a su lado: la Biblia dice que es tu responsabilidad. Dígale. Cuando tú no le enseñas a tu hijo a honrar a Dios, el mundo le va a enseñar a deshonrarlo. Cuando tú no le enseñas a tu hijo lo bueno, allá afuera ya le están enseñando lo malo. Usted no necesita enseñarle lo malo a alguien, ya nacemos así. Somos expertos para hacer lo malo. Nos cuesta hacer lo bueno. Entonces lo bueno hay que enseñarlo, y lo bueno se enseña a través de la palabra. ¿Cuántos padres dicen amén? Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos levantar esas murallas? Hermanos, podemos levantar esas murallas cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, cuando enseñamos los principios, las verdades bíblicas, las ponemos en su corazón. Tenga tiempo de devocional con sus hijos. Hermanos, es muy importante que usted estudie la palabra, le enseñe la palabra a sus hijos. Es muy importante, porque esa palabra es viva, esa palabra es la que lo va a transformar a él. Después, con quejarnos, ya cuando grande, ver las actitudes, ya no podemos hacer nada, hermanos. Pero pequeños están en nuestras manos y Dios nos los ha confiado. Número 2. Número 1, le dije, tenemos que enseñar la palabra. Pero mire, aquí hay algo más. Estamos hablando de instrucción, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a instruir? Diga conmigo: en la palabra de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio. A mí me encanta esto, hermanos. Deuteronomio capítulo 6, el versículo 6 también, y el 7 dice:
debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Pero mire lo que dice. No solamente le está enseñando a obedecer la palabra de Dios. El mensaje es a obedecer la palabra de Dios. Le dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. ¿Cuándo hay que repetir el mensaje de la palabra? Una y otra vez. Amén. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, en todo tiempo, háblale a tus hijos de la palabra de Dios. Háblale a tus hijos, hermanos, porque lo que nosotros le enseñemos, eso es la herencia más grande que le podemos dar a nuestros hijos. La bendición más grande que le puedes dejar a tu hijo es la enseñanza que le das. Y no podemos enseñarle otra cosa mejor que la palabra de Dios, que los principios del Señor. En la Biblia encontramos un rey poderoso, famoso, millonario, lo tenía todo, ¿verdad? Los hijos tenían los mejores juguetes, los hijos tenían la mejor ropa, los mejores zapatos, lo tenían todo. Era un rey famosísimo, el rey Acab, y tuvo, ¿sabe cuántos hijos? 70. No, antes se rebuscaban, hermano. Oye, es que la gente, ¿verdad? No quiere ni tener uno, un perro tienen mejor. Pero 70 tenía. Pero ¿sabe qué? Este padre de familia le enseñó malas cosas a sus hijos, porque les enseñó, siendo él del pueblo de Israel, hermanos, les enseñó a adorar a dioses falsos, a los Baales, les enseñó la idolatría, les enseñó todo eso. Y esa enseñanza quedó en el corazón, porque tú puedes instruir para bien o para destrucción, hermanos, para bendición o destrucción. Entonces este padre los instruyó adorando a dioses paganos, a dioses falsos, y la Biblia misma nos dice que ellos fueron destruidos, todos ellos. Todos murieron, todos fueron destruidos en un día. Cuando vino Jehú, otro rey vino, y en un solo día se acabó, dice, a toda la casa de Acab, y murieron todos sus hijos. Pero luego en la Biblia me encuentro con otro personaje que también tuvo 70 hijos, 70 descendientes, y se llama Obed-Edom. Yo creo que usted ha escuchado la historia de este padre o de este hombre en la Biblia. Y Obed-Edom fue todo lo contrario al rey Acab. Obed-Edom era un hombre que amaba la presencia de Dios. Era un hombre que se desesperaba por la presencia de Dios. Era un hombre, hermanos, que amaba la palabra de Dios. Quería estar donde la palabra o la presencia de Dios estuviera. La Biblia dice que por alguna razón el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, posó en su casa, llegó en su casa, y su casa fue bendecida, y toda la familia fue bendecida. Un padre que enseña todo lo contrario. Un padre, hermanos, que Obed no amaba a Dios y no amaba la presencia por las bendiciones que él estaba viendo alrededor de él. No amaba a Dios por interés, amaba a Dios sin ningún interés. Porque la Biblia dice que cuando llegó el tiempo que David tenía que sacar el arca de la casa de Obed, Obed no se aferró a las riquezas, porque dice que fue bendecido en gran manera, fue prosperado en gran manera. El hombre tenía una vida próspera, rica, materialmente hablando. Sus hijos eran muy ricos, pero este hombre estaba enamorado de la presencia de Dios. Por encima de lo material, él estaba viendo la gloria, la presencia de Dios, y para él era más valiosa la presencia que una buena casa, que un montón de vacas, que lo que pudiera tener, hermanos, en montones. Y cuando David se iba a llevar el arca, le dijo: ¿sabes qué, David? Yo me voy detrás de ese mueblecito, de esa cajita. Le dice: aunque yo sé que yo no puedo estar allá ministrándola, porque yo no soy un sacerdote, pero por lo menos me permites estar en la puerta y estar cerca, ahí donde está la presencia.
Y David le dijo, está bien. Y este hombre se llevó todos sus hijos, toda su familia, hermano, y le sirvieron ahí en las puertas de la casa del Señor. Un hombre que amaba la presencia de Dios. ¿Cuál es el resultado? Dice que Dios bendijo a Obed y a todos sus hijos, a toda su familia. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos sean bendecidos, hermanos? De verdad, ¿cuántos padres levantan su mano y dicen, yo quiero que mis hijos sean bendecidos? Yo levanto las dos. Yo quiero que mis nietos, mis bisnietos, hermanos, si Dios me los permite conocer, ya conozco los nietos, ya estoy en la segunda ronda yo. Pero, hermano, mis hijos, yo quiero que sean bendecidos. Ajá. Yo quiero que sean bendecidos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ser un Obed Edom. Es que se enseña más con lo que se hace que con lo que se dice. Sus hijos seguían a este hombre, a este padre de familia, no por lo que él les regañaba. Le decía, tenemos que irnos detrás de ese mueble, ¿verdad? Tenemos que irnos detrás del arca del pacto. No, sus hijos voluntariamente lo siguieron porque miraban a un padre que de verdad servía y amaba la presencia de Dios por encima de cualquier cosa. Y esa postura, hermanos, convence a cualquiera, arrastra a cualquiera. Yo quiero ser un Obed Edom. Acab enseñó, pero enseñó mal, y la destrucción le vino como un rayo. Tú puedes enseñar. ¿Qué estás enseñando como padre? ¿Qué estás trayendo a tu casa? ¿Qué es lo que estás proveyendo para tus hijos? Porque podemos traer, como los hijos de los profetas, podemos traer veneno a la casa pensando que es algo bueno. ¿Cuántos padres están trayendo veneno? ¿Cuántos padres están trayendo alcoholismo? ¿Cuántos padres están trayendo, hermanos, tantas cosas? Me puedo quedar toda esta tarde. O somos como un Obed, somos como Jairo, aquel hombre que tenía una postura grande en el templo. Era un hombre que administraba las cosas del templo. Tenía recursos, pero cuando se enferma su hija, en vez de buscar recursos allá afuera, buscó al que sana nuestras dolencias, al que puede hacer lo imposible posible. Y este padre de familia corre y se encuentra con Jesús y le dice, mi hija está grave en mi casa. Y una multitud apretaba a Jesús y le seguía. Y una mujer que tenía un flujo de sangre fue sanada. Y después de que fue sanada, se atrevió a contarle todo el testimonio de los 12 años, lo que le había pasado. Y Jairo esperando ahí porque Jesús tenía que ir a orar por su hija. Pero este hombre no se desesperó. Este hombre creía y confiado estaba que Jesús no lo iba a dejar así. Algo tenía que hacer. Aunque la misma familia vino y le dijo, ¿sabes qué, Jairo? Ya no lo molestes a él, no molestes al maestro. Tu hija ya murió, ya es muy tarde. Se te acabó tu esperanza. Jesús lo miró, le dijo a la señora, espérate, quédate ahí. No dejes de creer, Jairo, vamos para tu casa. Le dice, cree solamente, le dijo Jesús. Así le dijo, cree solamente. Aquella señora terminó de contar el testimonio que hace poco lo acaba de terminar, hermano. Pues imagínense 12 años de historia. Jesús tenía paciencia para escuchar a la gente. Uno es que anda medio acelerado ahí, hermano, pero Jesús tenía tiempo siempre. Y dice la Biblia que fueron y llegaron a la casa y el milagro se dio. A mí me impacta la historia de este hombre, de este padre de familia, porque él no llevó a un médico, siendo él el famoso, el mero, ¿verdad? Del Sanedrín, del templo, y el que tenía poder. Él hubiera podido, la influencia que tenía este hombre, hermano, en el imperio romano y todo, él hubiera podido mover acá y acá. No, el único recurso que él llevó es a Cristo, la vida. Él llevó vida, y como llevó vida, su hija fue resucitada de la muerte. ¿Qué estás llevando? ¿Estás llevando a Cristo a tu casa? ¿Estás llevando a Cristo al corazón de tus hijos? ¿Qué es lo que tus hijos están recibiendo durante toda la semana? ¿Quién los está instruyendo? ¿Las redes sociales? ¿Las películas? ¿Hollywood?
¿Usted cree que esos son los que tienen la responsabilidad de instruir a nuestros hijos? No, sos tú, soy yo. La palabra dice que somos nosotros que tenemos que instruir a nuestros hijos. Amén, hermanos. Ya lo vi medio enojado, hermano. No se enoje conmigo porque es la palabra de Dios. Dos padres aquí podemos ver. Si quiere anotar las citas bíblicas, una está en Segundo de Reyes, capítulo 10, versículo 17. Y la otra está en Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 11, para aquellos que van anotando el hilo del mensaje. Y número 2, ¿cómo podemos levantar las murallas caídas? Hermano, dijimos instruyéndolos en la palabra, ¿verdad? Número 1. Número 2, podemos proteger nuestra familia a través de la oración. ¿Cuántos creen que la oración es importante, hermanos? Mire lo que dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 1. Y este versículo 5 en la traducción lenguaje actual dice: después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era una costumbre de ¿cuándo, hermanos? De todos los días, dice la palabra del Señor. De todos los días. Todos los días este padre de familia, imagínense ese cuadro, se levantaba temprano a elevar un clamor de intercesión, a ofrecer sacrificio a Dios por los pecados de sus hijos. ¿Cuántos de nosotros hemos doblado rodillas esta semana por nuestros hijos? ¿Cuántos creen que la oración tiene poder, hermanos? Mire, hermano, la oración de una madre tiene poder. La oración de un padre tiene poder. Hay gente que ha tocado fondo y han estado en el mismo lodo, pero han podido salir de ahí por la oración de alguien que nunca se rindió, por la oración de una madre que nunca lo vio sola, hermano, nunca se rindió a verlo ahí, a que terminaba ahí, sino que vio las promesas de Dios para ese hijo. Y así ha sido, hermano. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros ventilamos o le decimos al Señor que le estamos creyendo a Él, Él lo va a hacer, hermano, porque Él ha prometido de que creamos nosotros y toda nuestra casa será salva, y así va a ser. Yo le creo a Dios, hermanos. Yo no creo a las circunstancias. Yo por eso le digo y le animo a los padres que quizás tengan hijos que no quieran hoy nada con Dios: no se rinda, doble rodilla, sea perseverante, créale a Dios, tenga fe de que el Señor va a cumplir su propósito en sus hijos, hermano, en su familia, porque Dios está interesado en hacerlo. Tenemos que creerle a Dios. No se rinda, no le dé el espacio a la duda o se rinda diciendo no, ya no se puede. No, Dios es el Dios que ha prometido hacerlo y lo va a hacer. Job nos enseña, hermanos, que tenemos que ser diligentes en la oración. ¿Cuándo hay que orar entonces? En todo el tiempo, hermanos. Pero estoy hablando de oraciones, hermano, fervientes, oraciones ordenadas, oraciones, porque a veces hacemos oraciones pero como ensalada de fruta, hermano. ¿Sí? Por mi hijo es que quiero orar, pero empiezo: Señor, mira Israel, Padre Santo, mira esos niños de África, también te los pongo, Padre Santo. Y Señor, te pido por la paz del mundo, Señor, y también los que están enfermos en los hospitales. Y de último, y también mi hijo Víctor, Señor, si te acuerdas, bendícelo. No, tenemos que ser específicos en lo que le vamos a pedir al Señor. ¿Qué es lo que queremos? Amén, hermanos. Y vamos a orar por ellos. Nos vamos a poner en la brecha por ellos. Vamos a levantar un clamor. Vamos a levantar un vallado de protección en la oración. Hay poder, hermanos. Nuestros hijos serán protegidos en la oración.
Las murallas se van a levantar a través de la oración. Usted va a empezar a ver resultados positivos en la actitud, en la conducta de sus hijos cuando usted no descanse de doblar rodillas delante del Señor. Usted lo puede ver en la Biblia que hay madres que lograron milagros. Lo hace, y Job nos dice que todas las mañanas él se levantaba, lo primero que hacía era una prioridad para él, orar por sus hijos. Usted no puede empezar un día todo afanado y ocupado, hermano, de tantas cosas, y se olvide de lo más importante: su casa, su familia. Ore por ellos. Cuando van para la escuela, ore por ellos. Porque en este mundo loco que vivimos, los vemos salir, pero no sabemos si nos van a regresar vivos por tantas balas perdidas que se están disparando por ahí. Amén, hermanos. Y no es meterle miedo, o sea, eso es una realidad que vivimos. Pero nosotros descansamos en Dios. Nuestros hijos están protegidos porque Dios los protegerá, hermanos. Y tercero y último, tú proteges a tu familia cuando te congregas con ellos en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No escuché ningún amén. ¿Cuántos creen que es importante enseñarle a nuestros hijos el valor de la casa de Dios? El valor y la importancia, hermanos, de pertenecer a la casa, a la familia del Señor. Hay padres que vienen al tiempo, hermanos, y sus hijos están viendo ese ejemplo. Y no me ponga la excusa que me quiera poner, pero hermano, necesitamos ser constantes, ser disciplinados en las buenas cosas, en las buenas costumbres. Y no podemos dejar de congregarnos como algunos dejaron ya o lo pusieron como una costumbre, que no es buena la costumbre, es mala. Porque cuando venimos a la casa de Dios somos bendecidos. Amén, hermanos. Somos bendecidos. Somos bendecidos. Por eso la Biblia dice que es hermoso estar los hermanos juntos y en armonía. Ahí Dios va a enviar bendición, vida eterna. Aquí hay, hermano, y tenemos que enseñarle. En la Biblia encontramos en el libro de Génesis a un padre que a mí me impacta, y es Noé. Noé, hermanos, es un hombre, usted conoce todo, ¿verdad? La historia, pero no es un hombre que Dios le habla para que construya el arca, porque Dios, ¿verdad?, se enojó con el mundo y va a destruir al mundo porque el pecado se multiplicó. Y Dios escoge, encontró gracia en este hombre, y Noé construye un arca. Pero a mí me impacta que Dios le da las instrucciones a Noé, y entran, hermanos, la esposa, entran los hijos, entran las nueras, los yernos de Noé, hermano, entran los animales, y de último entra Noé y Dios cierra la puerta. El arca representa la iglesia. Los que están, la familia de Noé, representa a cada uno de nosotros como creyentes que estamos dentro del arca. Pero este padre de familia se asegura que toda su familia esté dentro de la iglesia. Esté dentro de la iglesia. Es un padre que se asegura que todos puedan entrar primeramente a la casa del Señor. Y luego Él entra y Dios cierra la puerta. Es decir, lo has hecho bien. Predicó el evangelio. ¿Cuántos años predicó Noé, hermano? 120 años. Nadie más entró, pero la familia se la ganó para Cristo. Hermano, traiga a sus hijos a la casa de Dios. No negocie eso. No se los preste al enemigo, no se los deje al enemigo. No, es que no quiso venir. Y así el muchachito, mire. Está bien un hombre ya bigotudo, ¿va? Que uno tiene miedo ahí enfrentarse, decir, vamos. Pero una cosita así. No quiso venir. ¡Wow, hermano! Me dan ganas, ¿verdad? No negocie eso, porque el diablo eso es lo que quiere. Tráigalos a la casa de Dios. Y se lo digo con autoridad, hermano. No porque soy el pastor y tengo este micrófono y se lo puedo decir. No, es porque yo soy padre también.
Yo no me estoy parando a hablarle ni le voy a hablar de todos estos mensajes porque el que sé más o porque el que tengo una familia perfecta, no, porque estoy en la misma banca igual que usted, estoy en la misma condición. Soy padre de seres humanos igual a los suyos, imperfectos, pero tengo una responsabilidad que he entendido, que la palabra me dice que yo soy el responsable de instruirlos, de enseñarlos. Y si algo ha sido de gran bendición para mí, si algo ha sido, hermanos, de tremenda bendición para mí, como el congregarme, como el ser parte de una gran familia, yo se lo quiero enseñar a mis hijos. Va a haber oposición, pero yo me determino, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. En la casa están claras las reglas, no hay negociaciones. Servimos al Señor. Amén. Le doy gracias a Dios que todavía mis hijos vienen a la iglesia porque entienden que es lo mejor que pueden hacer, no porque les obliguemos. Ya las que se fueron de casa, Danielita que se me fue a España, gracias al Señor. Yo no estoy allá, mami no está allá, pero ella está sirviendo en una iglesia allá en España, en la alabanza. O sea, qué bonito, hermano. Es algo maravilloso. Usted dirá, mi hijo, mi hija no, pero no se rinda. Nada está perdido mientras hay vida y esperanza. Y esta tarde yo quiero orar por tus hijos. Póngase en pie, iglesia. ¿Cuántos han recibido esta palabra? Nehemías 4:20 dice: por eso, en lugar donde oigan el toque de la trompeta, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Cuántos reciben esa palabra que nuestro Dios va a pelear por nosotros, hermanos? Yo creo a eso. Nuestro Dios peleará por nosotros. El Señor en esta hora está levantando un ejército, un vallado alrededor de nuestra familia, de nuestros hogares. Levante sus manos y abra sus labios en esta hora. Dígale: Señor, gracias por mi familia. Dígale, si tiene a su esposa allí, gracias Señor por mi matrimonio. Gracias por mi esposa, mi esposo. Señor, gracias por mis hijos. Gracias por mi suegra, mi suegro. Gracias, Señor, por toda la familia, Señor, que me has confiado. Señor, ayúdanos a ser diligentes como padres, responsables, obedientes a lo que nos enseñas en tu palabra.